Bien, pues empezamos. Buenos días a todos y a todas y bienvenidos, bienvenidas a un nuevo webinar de ITEQIA, el primero de este 2026, de título Automatización del flujo de alta de empleados y mejoras con IA. Como siempre, queremos agradeceros que hayáis hecho un hueco en vuestras agendas y que estéis aquí con nosotros. Para quienes no nos conozcáis, ITEQIA somos una consultora tecnológica y nos dedicamos a crear y operar soluciones digitales a medida, principalmente con tecnologías Microsoft. Tenemos más de 15 años de experiencia en el mercado y actualmente somos Solution Partner de Microsoft certificados, como veis aquí, en las áreas de Digital and App Innovation Azure, Modern Work y Data and AI Azure. Deciros que siempre que veáis estos sellos, sea de ITEQIA o del partner que sea, es una garantía de calidad porque las exigencias del fabricante para conseguirlos cada vez son mayores. Así que tenerlos en cuenta porque no es simplemente un sello porque sí. Durante estos años hemos trabajado en más de 200 organizaciones de todo tipo de sectores. Al final somos expertos en tecnología y nuestra misión es ayudar a las organizaciones, independientemente de su tamaño, sector o localización, a generar valor con la tecnología. Nuestra actividad principalmente reside en España, pero también tenemos proyectos a nivel internacional. Tenemos oficinas en Barcelona, Madrid y Málaga y actualmente somos un equipo de más de 60 personas. De entre sellos y certificaciones, comentar que Plimsoll, empresa británica que realiza análisis de mercado y con sede en Reino Unido, ha reconocido a ITEQIA dentro de su top 25% de mejores empresas de software en el año 2025. Y además tenemos el sello de Pyme Innovadora por algunos productos que hemos desarrollado, el más importante de los cuales es Opinatics, producto del que hablaremos al final de este webinar. Respecto a nuestros servicios, por un lado nos dedicamos al desarrollo de software a medida, que es la actividad con la que nació ITEQIA, y ponemos la etiqueta de IA porque cada vez más herramientas como GitHub Copilot nos ayudan a acelerar nuestra productividad programando, quitando tareas repetitivas y haciendo sugerencias. Como partners de Microsoft, tenemos una línea de negocio de soluciones de Microsoft donde llevamos a cabo implantación de gran cantidad de productos del fabricante. Y aquí de nuevo ponemos la etiqueta de IA porque ya es indisoluble de productos de Microsoft. La encontramos desde Word hasta su CRM. Por último, dada nuestra experiencia en el sector, tenemos una línea de negocio dedicada a la gestión del talento, donde incorporamos perfiles y equipos a clientes para trabajar en proyectos concretos o hacer una incorporación directa. Conocida ITEQIA como organización, repasamos el contenido de este webinar. El título del webinar es Automatización del flujo de alta de empleados. Vamos a hablar de automatización, aunque para automatizar un proceso con las herramientas que veremos necesitamos tenerlo digitalizado, con lo que inevitablemente hablaremos de digitalizar el proceso en sí, por si alguien no lo tiene hecho. El principal objetivo de este webinar es que, dado un proceso, podáis identificar qué herramientas o qué productos de Microsoft os pueden ir bien o os podéis necesitar. Y cuando tengamos todas esas piezas, las uniremos para diseñar una solución digital. Finalmente lanzaremos unas conclusiones y tendremos unos minutos para comentar vuestras preguntas. En cuanto a las preguntas, podéis ir escribiéndolas en el chat del webinar durante el transcurso de la presentación, el momento que queráis, y las iremos atendiendo en la medida de lo posible. Por último, recordamos que la sesión está siendo grabada y que os enviaremos un enlace a dicha grabación al finalizar el webinar. Bien, empezamos con el proceso de alta de un empleado. Para quienes tengáis que lidiar con este proceso, imagino que más o menos pasaréis por estas fases. Si alguien procede con otras fases del proceso, por favor, permitidme la licencia de tomar este ejemplo como canónico para el webinar. Bien, pasos del proceso. Primero tenemos la recopilación de datos personales y documentación del empleado. Normalmente, antes del primer día, recopilamos datos personales y de contacto como el DNI, NIE o pasaporte, el número de la seguridad social, títulos o certificaciones que necesitamos, la cuenta bancaria para la nómina, etc. Luego tenemos la firma del contrato y los anexos.
Aquí se crea y se firma el contrato laboral del tipo que sea, acuerdos de confidencialidad, políticas de protección de datos, etcétera. Luego tenemos el alta a la seguridad social. Comunicamos el contrato al SEPE, en el caso español, y damos de alta al empleado la seguridad social. Luego tenemos la preparación de acceso a herramientas y sistemas. Creamos la cuenta corporativa del empleado con Microsoft 365, Google Workspace, etcétera. Asignamos un correo electrónico, damos permisos y licencias de software, damos acceso pues, a CRM, a RP, VPN, redes, aplicaciones internas y entregamos y configuramos dispositivos pues, como el PC, el móvil o las tarjetas de acceso. Luego tenemos la preparación del puesto de trabajo. Si tenemos un puesto de trabajo físico en oficina, preparamos equipamiento, pues como monitor, teclado, silla, docking y el material corporativo, pues como llaves, merchandising o el que sea. Luego tenemos el primer día de trabajo, donde solemos tener una bienvenida por parte de recursos humanos, una presentación del plan de onboarding, una explicación de las políticas internas y normas, una presentación al equipo y al manager directo y una revisión de objetivos del puesto. Pasamos a una formación inicial, dependiendo del rol, se tienen formaciones en herramientas internas, formaciones en seguridad, en cumplimiento, en protección de datos, se revisan procesos internos, metodología, cultura empresarial, lo que queráis, ¿vale? Luego tenemos la asignación de tareas iniciales, los primeros pasitos del empleado, ¿no? Donde aquí el manager pues suele definir el plan para los primeros días o semanas, asigna tareas sencillas para familiarizar al empleado, establece reuniones periódicas de seguimiento y demás. Y finalmente en este proceso de alta pues tenemos la evaluación de rendimiento. Con la periodicidad que marque la empresa, habitualmente cada 6 meses, se lleva a cabo una evaluación entre empleado y manager que cada vez vemos que es más bidireccional. Vale, hasta aquí el proceso. Y aquí es posible que identifiquemos fases de este proceso donde todavía predominan las tareas manuales, cada uno sabrá cuáles tiene. Y entonces, como os comentaba en el índice, ahora vamos a ir al ecosistema de Microsoft para revisar productos, ver cómo los podemos traer a este proceso y aumentar nuestra productividad. Bien, dentro de Microsoft hay un mundo por explorar y de hecho vamos viendo que la oferta de este fabricante es cada vez mayor y mayor y mayor, con lo que necesitamos saber dónde buscar. De las grandes familias de soluciones de Microsoft, hoy nos vamos a centrar en la Microsoft Platform y en la Power Platform. Y dentro de estas familias hay un conjunto de productos disponibles. En esta diapositiva vemos los que vamos a necesitar para el proceso de alta de un empleado. No están todos los productos de estas familias, simplemente los que hemos seleccionado. Lo que vamos a hacer a continuación es revisar estos productos y ver qué papel juegan en la digitalización y la automatización del flujo de alta de un empleado. Solemos ver, como consultora, en muchas ocasiones que vosotros, nuestros clientes, tenéis licencias de Microsoft que os incluyen productos que no usáis. Entonces, nos gustaría que parte de la revisión de los productos sirva como reflexión para empezar a usarlos, porque seguramente os aportarán valor y especialmente, seguramente ya estáis pagando por ellos, ¿vale? Bien, empezamos por la Microsoft Platform y empezamos por Word. Obviamente no os voy a explicar Word, pero sí para qué va a ser útil en este flujo de alta de empleados. En primer lugar, Copilot está disponible en Word, con lo que nos puede asistir para redactar documentos. Y en este caso veis un ejemplo aquí de un contrato de trabajo conforme a la legislación española. Segunda idea a tener en cuenta de Word. Si activáis el menú programador, esto lo podéis hacer yendo a archivo, opciones y personalización de la cinta de opciones, activáis la pestañita programador. Aquí podréis poner campitos que actuarán como metadatos dentro del documento, con lo que podremos generar plantillas reutilizables. Aquí la gracia está en que la información de estos campos viaje entre aplicaciones. Por ejemplo, podemos crear una aplicación de lienzo o Canvas App en Power Apps con un formulario que tenga pues, los campos de día, mes, año, o los podemos recuperar en un Forms que esté dentro de un correo y con Power Automate traerlos aquí. ¿Vale? La gracia, como veréis, es ir conectando aplicaciones. Luego tenemos SharePoint, que es el servicio de Microsoft 365 para compartir, gestionar contenido, conocimiento y aplicaciones entre usuarios.
De todos los componentes que tiene, nos enfocaremos en las bibliotecas y en las listas. Y como idea, en las bibliotecas gestionaremos documentos, en el formato que sean, y en las listas gestionaremos registros. En nuestro caso, usaremos SharePoint para crear una lista maestra que se llama altas, altas del empleado, ¿no? Donde aquí tenemos campos clave como nombre, fecha de incorporación, puesto, manager, sede, tipo de contrato, licencias, todos los campos que queráis, ¿vale? Esta lista actuará como disparador de los flujos de Power Automate al estilo de que cuando se crea un nuevo elemento en la lista pasará una serie de acciones, ¿vale? Luego tendremos las bibliotecas de documentos del expediente de ese trabajador, donde podemos guardar pues, los acuerdos firmados, los documentos generados y todo lo demás. Luego con SharePoint también podemos definir páginas o welcome hubs para enviarle al empleado, pues que tenga una serie de enlaces útiles a formación, a recursos internos, manual del empleado, vacaciones, etcétera. Todo desde una misma página de SharePoint. Luego o usaremos SharePoint para integrarlo con Teams. O sea, al final puede haber un canal de onboarding en Teams donde se muestren los archivos que se almacenan directamente en la biblioteca de SharePoint. Y como no, pues para automatizar ciertos procesos documentales, ¿no? O sea, lo que decíamos, ¿no? Tenemos el contrato laboral que guardaremos en SharePoint, lo podemos disparar con un flujo para que lo apruebe recursos humanos. Todo lo moveremos desde SharePoint, pero a través de Power Automate. Bien. Luego tenemos OneDrive. OneDrive es el servicio de almacenamiento personal en la nube de Microsoft 365. Repito lo de personal. Si tenemos que trabajar en equipo, estamos o deberíamos estar en el ámbito de SharePoint. Todavía vemos casos que los que como herencia de Dropbox o Google Drive, supongo, se trabaja en OneDrive. Es posible hacerlo, pero llega un momento en que es ingobernable. Cuando empiezas a compartir carpetas y archivos con personas o grupos distintos, llega un momento en que no sabes quién accede a qué. Es literalmente llevarte a la nube la carpeta compartida en local que teníamos hace años. Pues eso, ¿vale? No es la mejor práctica que podemos llevar a cabo. En cualquier caso, ¿cómo usaremos OneDrive en este proceso? Uy, perdón. ¿Cómo usaremos OneDrive en este proceso? Pues primero, hacemos lo que llamamos la entrega al empleado el día 1. Una vez creada la cuenta del empleado, ese empleado dispone de su OneDrive personal y a partir de ahí podemos compartirle ciertas cosas concretas, como por ejemplo una carpeta de comenzar aquí o inicio y demás, ¿no? Para que dé sus primeros pasitos. Y luego también puede tener, o es lícito que tenga, una carpeta o una sección de evaluación de rendimientos y objetivos, pues para colaboraciones entre manager y empleado, ¿vale? Cosas que solo atañan al empleado, pues mira, las podemos guardar aquí sin problema y ya está. Bien, más herramientas. Teams. Teams es un hub de colaboración donde chat, reuniones, archivos y apps conviven. Este punto de que las apps convivan es muy interesante porque Teams tiene un buscador de aplicaciones que os permite anclarlas a la barra de la navegación que aparece aquí a la izquierda, aquí, para que tengáis las máximas herramientas posibles a vuestra disposición sin salir de la pantalla de Teams. Y esto os lo digo porque, por ejemplo, hemos hecho muchos proyectos en los que la organización en sí trabaja en Teams, hacemos un proyecto en SharePoint y luego hay problemas de que hay muchos usuarios que no acceden a SharePoint porque, claro, eso es una URL y me tengo que ir a un navegador y yo no me acuerdo y tal, lo que sea, muy bien. Te la puedes poner en Teams, ¿vale? O sea, lo podéis concentrar todo en Teams. De hecho, esa es la idea central de Microsoft, que Teams sea como el punto de referencia de todas las aplicaciones corporativas, ¿vale? Dentro de Teams hay una app que se llama Approvals, que nos permite crear, gestionar y responder a aprobaciones sin salir de las conversaciones o del propio hub de Approvals, ¿vale? Podéis lanzar aprobaciones desde un chat, desde un canal y adjuntar archivos, elegir aprobadores, recibir notificaciones y demás. Deciros que esta aplicación, Approval, de este iconito de aquí, realmente usa la infraestructura de Power Automate. Pero aquí Microsoft vio un caso de uso de llevarse un trocito de Power Automate a decir, mira, lo pongo en Teams para hacer esta parte de aprobaciones y la verdad es que funciona muy bien. En cualquier caso, ¿cómo lo usamos aquí? Pues lo primero, para hacer la aprobación de la oferta y las condiciones laborales al nuevo empleado. Aquí podemos lanzar una aprobación secuencial desde el canal de recursos humanos con el PDF de la oferta que ha aceptado el empleado.
Lo tenemos ahí guardado como adjunto, lo tenemos en SharePoint, pero lo podemos llamar a través de un flujo para que nos aparezca aquí en Approvals. Y a partir de aquí, pues hacer las aprobaciones que necesitemos. Si necesitamos que todo el mundo apruebe, o sea, recursos humanos, manager, dirección, o necesitamos un orden concreto o demás, lo razonable aquí es hacer el flujo directamente con Power Automate. ¿Por qué? Approvals tiene sus limitaciones y sí que permite flujos así secuenciales, pero condiciones de cuando lo has firmado todo, avisa no sé quién, notifica, haz una acción u otra, pues mejor ni irnos a Power Automate, ¿vale? Luego lo usamos para la parte de IT, ¿vale? Podemos crear una plantilla de aprobación de alta IT con los campos en forms que sean y a partir de aquí lanzarla en un canal para que IT lo tome y empiece a aprobar o rechazar solicitudes o lo que sea, ¿vale? Luego, para la firma del contrato de anexos, lo mismo, desde el canal de approval, pues podemos iniciar un requerimiento de firma electrónica para que el usuario pues reciba esa solicitud de firma a través de su correo y al completarse pues podamos archivar el documento en SharePoint, ¿vale? Todo eso lo podemos hacer desde Approvals. Y por último, este Welcome Pack y Checklist del día 1, pues en Teams podemos fijar una pestaña de SharePoint, lo que decía antes de esa página inicial del Welcome Pack para el usuario, pues desde Teams podemos poner un enlace a esa página de SharePoint y acceder a ahí, ¿vale? Bien, luego tenemos Planner, que Planner es la solución de gestión de trabajo y tareas de Microsoft 365. Aquí podemos organizar el trabajo en planes con tableros Kanban, podemos poner tareas de las cuales podemos priorizarlas, podemos hacer checklists, etiquetas, podemos poner adjuntos y tenemos vistas visuales como calendarios y cronogramas. ¿Para qué lo usamos en este flujo de alta de empleado? Pues podemos crear un plan estándar de onboarding por cada incorporación con una serie de tareas iniciales a realizar por el nuevo empleado. Además, este plan obviamente puede provenir de una plantilla reutilizable que vayamos usando dentro de un flujo de Power Automate para cada nuevo empleado. Luego también tenemos la parte de la conexión con el resto del flujo, evidentemente, a medida que, o sea, mediante Power Automate, tomando como desencadenador la lista altas de empleado que creamos en SharePoint, podemos crear tareas en Planner. O incluso desde Approvals, desde Teams, cuando una oferta se aprueba, podemos disparar un flujo con Power Automate para que cree tareas en Planner, ¿vale? Y por último, esta parte es un viejo olvidado de Planner, pero es muy útil. La parte de comunicaciones y recordatorios. Planner puede enviar notificaciones por correo. Si tenemos la versión de móvil, puede hacer notificaciones push. Podemos enviar notificaciones a Teams. Y ahí nos puede ir avisando pues, de tareas próximas a vencimiento, tareas completadas o lo que sea que hayamos configurado en la notificación. Por otro lado, tenemos Microsoft To Do. Esta es la aplicación de gestión personal de tareas de Microsoft 365. Aquí permite crear listas compartidas, poner recordatorios y demás, pero lo importante aquí es una funcionalidad que se llama My Day, ¿vale? Que es un planificador diario con sugerencias inteligentes que se va actualizando cada noche. Entonces, aquí hay un paralelismo muy grande entre SharePoint y OneDrive y Planner y To Do. O sea, To Do, si bien Planner es para equipos, To Do está pensado para usuarios individuales. Es una herramienta personal. ¿Cómo lo usamos? Pues aquí dos ideas. La primera es el arranque guiado, es decir, el día 1 de incorporación del usuario, pues le mostramos cómo usar el My Day para su checklist de orientación con todas las tareas que tiene por hacer, ¿no? Políticas a leer, formación, presentación al equipo, lo que sea. Y luego, importante para el día a día, esto es algo que podemos usar todos, para la gestión del trabajo personal. Es decir, aquí es posible que acabemos teniendo tareas asignadas en 17 planes de Planner. Vale, para no ir revisando plan a plan qué tenemos pendientes, suponiendo que no tenemos las notificaciones activadas, podemos volcarlo todo en el To Do, si activamos la conexión entre Planner y To Do a través de Power Automate, y así, pues nosotros mismos vamos priorizando el trabajo, vamos viendo, pues mira, estas dos tareas de este plan de Planner son más prioritarias que estas cuatro de este otro plan de Planner, ¿vale? Pues vamos moviéndonos y vamos liberando tareas, ¿vale? Y evidentemente, pues cada vez que vayamos completando tareas en el To-Do, pues se irán completando en Planner, ¿vale? Importante, y insisto, de paréntesis, Planner y To-Do son dos herramientas que vemos que no tienen mucha adopción en las organizaciones, pero creemos que son, pues, francamente útiles. Vale, seguimos.
Outlook. Ni qué decir tiene de qué es y demás, como el Word. Pero evidentemente, ¿para qué lo usaremos aquí? Nos interesa el tema de automatizar. Pues lo usaremos para recibir correos. Pero claro, recibir correos no es la gracia en sí. O sea, la gracia aquí es que podamos extraer datos de correos de forma automatizada mediante Power Automate y el centro de IA. De hecho, hemos hecho diferentes webinars con ejemplos de extracción de este tipo de datos que podemos comentar. Y también nos interesa, por otro lado, el envío de correos automatizados desde Power Automate. No somos nosotros quienes escriben el correo, sino que en un flujo de Power Automate hay una acción que será conector Outlook, acción de enviar correo electrónico, con una serie de datos ya creados con una plantilla y con un contenido dinámico que puede ir variando en función de la situación, ¿vale? Bien, luego tenemos Forms. Forms permite crear encuestas, formularios y cuestionarios que se responden desde cualquier dispositivo y con analítica en tiempo real. ¿Cómo usaremos Forms en el proceso de alta de empleado? Pues para captura de datos mediante formularios e integración de aplicaciones mediante Automate. Lo de siempre. O sea, al final podemos pedirle al nuevo empleado antes del día uno, digamos, ¿no? Pues que responda cierta información a través de un forms y esa información, si la capturamos con Power Automate, luego la podremos poner en la aplicación que nos dé la gana, ¿vale? O sea, desde Teams, desde SharePoint o la que nos interese, ¿vale? Básicamente SharePoint en este caso. Más aplicaciones. Estas de aquí ahora os sonarán un poquito más del mundo IT, pero, de nuevo, importante, sobre todo para automatizar este proceso de alta, porque son las típicas cosas que son invisibles, pero consumen recursos, y bastantes. Si se hacen de forma manual, creedme que aquí hay un trasiego de correos, llamadas, has hecho esto, lo otro, has configurado esto, lo otro, y hay una parte de automatización que va en alza y que creo que deberíamos considerar. Y de hecho, otra cosa. Las herramientas que comentaré ahora tienen planes básicos que están incluidos en las licencias de Microsoft 365 Empresa, que son la que mayoritariamente todos tenemos, con lo cual reflexionemos sobre estas herramientas porque si no las estamos usando pueden ir bien. La primera de ellas es Purview. Purview es una solución de seguridad de datos, gobierno y cumplimiento en Microsoft 365. Lo que hace Purview es ayudarnos a descubrir y a clasificar datos, protegiéndolos, evitando fugas y gobernando el ciclo de vida del dato. ¿Cómo lo vamos a usar? Aquí lo que básicamente haríamos con Purview es añadir etiquetas a los documentos para clasificar contenidos. Por ejemplo, el contrato laboral, pues una etiqueta de confidencial recursos humanos y aplicarle unas políticas concretas, no compartición, no descarga, etcétera, ¿vale? La que queramos. Pero quedaos con esta idea. Purview, protección de archivos, ¿vale? Luego tenemos Entra ID. Entra ID es el antiguo Azure Active Directory, que ahora se llama así, Entra ID, ¿vale? Es la solución de identidad y de gestión de acceso en la nube de Microsoft. Aquí centralizamos identidades, el single sign-on, el multifactor authenticator, el acceso condicional y una serie de políticas, ¿vale? Entonces, ¿para qué usamos el Entra ID? Y esta, insisto, esta parte es fundamental, la parte de IT. Primero, para gestionar el alta de la identidad y el gobierno del ciclo de vida. Bueno, aquí usaremos el Entra ID para automatizar el flujo de crear la cuenta corporativa, las licencias, asignar a grupos, avisos, etcétera. Luego tenemos los accesos iniciales paquetizados, es decir, aquí configuramos accesos por rol, por departamento del empleado, incluso en aplicaciones, en grupos, en sitios, ¿vale? Y estos accesos, si queremos, pueden incluir aprobaciones por parte de un manager o dirección o quien sea, caducidad, lo típico de que tenemos rotación de empleados y ay, nadie se ha dado cuenta de que la persona que hace 6 meses se fue todavía sigue teniendo acceso a todo de la empresa, ¿vale? Pues podemos poner caducidad de acceso y esos problemas los cortamos, ¿vale? Y luego tenemos la seguridad base o el criterio metodología Zero Trust, que aquí lo que hacemos es configurar el acceso condicional a empleado desde el momento uno, o sea, le metemos el multifactor authenticator, lo típico de que yo intento acceder con mi portátil de la empresa a una aplicación y me pide pues una autenticación al authenticator. Y si no tengo el teléfono de la empresa para acceder a esa aplicación de la empresa, pues adiós muy buenas. Pero es que esto aún puede ser más restrictivo, o sea, podemos hacer bloqueos
por localización. Si le decimos al empleado, tu puesto de trabajo es en Leganés, Madrid, y vemos que estás conectado desde, yo qué sé, Lugo, pues no accedes a nada, ¿vale? Porque tú tienes que estar en Leganés, Madrid, ¿vale? Podemos ir a ese nivel de detalle. En línea con el Entra ID, esto es una aplicación que va bastante de la mano, tenemos Intune. Intune es la solución de gestión unificada de endpoints de la nube de Microsoft. Y aquí lo que podemos hacer es administrar dispositivos y aplicaciones y proteger el acceso a datos corporativos, ¿vale? Siempre siguiendo el modelo este del Zero Trust, de no fiarnos de nadie. Entonces, ¿para qué usamos Intune? Lo primero, para lo que llamamos proveer equipos Zero Touch. Aquí tenemos una aplicación que se llama Autopilot, que lo que hace básicamente es que el portátil llega al empleado y al encender y autenticarse, el equipo directamente se une a Entra ID, se autoinscribe en Intune, aplica las políticas que hayamos definido en Intune, instala las aplicaciones que hayamos definido en Intune y verifica el cumplimiento y todo el rollo sin que IT toque nada. Para hacer todo esto, como veis aquí, Intune, al igual que Entra ID, ahora tiene su propio centro de administración. Y desde aquí podemos definir todas las políticas y todas estas acciones que os acabo de comentar. Realmente esto es algo que quita mucha faena manual a la parte de IT de este proceso de alta, porque esto siempre era muy manual, muy administrativo y ahora realmente pues es bastante automatizable, ¿vale? Luego tenemos la parte de configuraciones de seguridad y experiencia. Aquí lo que podemos hacer es configurar perfiles pues, para activar el BitLocker, el Wi-Fi, VPN, lo que aplique, ¿vale? Y luego tenemos la última parte de compliance, que evidentemente, pues en función de lo que nosotros busquemos, pues definimos las políticas que queramos. Y aquí podemos ir desde cosas muy triviales, de decir, qué aplicaciones te puedes descargar en el teléfono de la empresa, a cosas bastante técnicas del tipo, oye, ¿qué versión mínima de sistema operativo tiene que tener este portátil para acceder a esta aplicación? Si no, no accedes. ¿Vale? Con lo cual, podemos ir a, ya os digo, a tener un control muy fino, muy granular de todos los dispositivos de la organización. O sea, como idea, por si no lo conocíais, insisto, Entra ID, gestión de identidades y accesos, Intune, gestión de los dispositivos de la organización, ¿eh? Portátiles, teléfonos, tablets, lo que sea, ¿vale? Bien, seguimos y ya vamos acabando este bloque. Tenemos Viva Learning. Viva Learning, por si no lo conocéis, es el hub de aprendizaje integrado en Teams, donde nuestros usuarios pues, pueden descubrir, compartir, recomendar y realizar cursos. Empezó siendo una aplicación humilde, modesta, pero está creciendo. Es decir, ahora mismo, o mejor dicho, cuando se lanzó, el único contenido que teníamos en Viva Learning era pues contenido de Microsoft Learn o de Microsoft 365 Training. Pues que ahora han puesto un catálogo seleccionado de LinkedIn Learning y aparte, ahora ya se puede conectar con SharePoint, ¿vale? Para que hagáis contenido propio y con proveedores o LMS externos, ¿vale? Lo digo porque al final igual tenemos un proveedor externo que nos permite hacer cursos en formato SCORM o con una serie de atribuciones que queráis para hacer exámenes, certificaciones propias con su título y demás. Bueno, pues esto ya se puede hacer, ¿vale? ¿Cómo lo usamos en este proceso de alta? Pues bueno, evidentemente, pues para preparar un contenido base, ¿no? De quiénes somos, qué hacemos, identidad corporativa, lo que queráis, para que el nuevo empleado pues vaya empezando a ver recursos de la empresa. Y el que me parece más interesante a mí, de lejos, es el Learning Path por rol. Es decir, yo personalmente creo que las empresas que cuando se incorpora un nuevo trabajador le ofrecen un plan de formación, pues tiene el cielo ganado. O sea, al final, a nivel de motivación y compromiso del empleado, pues eso va, va muy de la mano, ¿no? Entonces, aquí podemos definir, lo he dicho, en función del rol que tengamos en la organización, una serie, un itinerario de cursos que ese empleado puede ir siguiendo, ¿vale? Y de hecho, lo que digo, más allá de ver cursos y ya está, como un Coursera, Udemy o lo que sea, pues también tenemos exámenes que podemos poner por medio y podemos hacer métricas y podemos ver a qué fecha cada empleado ha contestado o no esas preguntas, ha acabado o no el curso, etcétera, ¿vale? De nuevo, aquí el control es muy fino. Bien. Vamos ahora con la Power Platform. Hasta ahora hemos visto Microsoft Platform, los productos que necesitamos para el flujo de este proceso de alta. Vamos ahora con la Power Platform. En la Power Platform, para quien no la conozca, es pues, una plataforma de Microsoft que permite crear soluciones digitales
sin código, ¿vale? Lo que la industria poda como no code o con poco código, lo que se conoce como low code. Es de verdad, y esto siempre lo repito, un regalo por parte de Microsoft porque nos permite con una mínima formación, y aquí viene lo importante, no voy a decir crear soluciones digitales, que también, pero extender la funcionalidad de los productos de Microsoft de todos los que hemos visto anteriormente y aprovechar de verdad sus funcionalidades, sus posibilidades. O sea, aquí una de las inquietudes que siempre nos manifestáis, ¿no? Es el tema de pues, licencias, costes y demás, ¿no? Evidentemente. Pero esta es la forma de exprimir las licencias que pagáis, ¿vale? O sea, usar la Power Platform. Porque al final, insisto, es algo que os podéis construir vosotros y que de verdad va a conseguir que aquello por lo que pagáis os esté dando el uso que queréis, ¿vale? Entonces, de verdad que es estratégico, la Power Platform. Vale, dentro de Power Platform no vamos a verlo todo, simplemente lo que nos interesa para este flujo, que en primer lugar será el Power BI, ¿vale? Es la plataforma de analítica e inteligencia de negocio de Microsoft para conectar datos, modelarlos y publicar informes y cuadros de mando interactivos, ¿vale? Aquí la idea es convertir un batiburrillo de datos en un insight o en algo sobre lo cual decidir o tomar acción, ¿vale? ¿Para qué lo vamos a usar? En este contexto, una de las ideas más habituales que surgen es lo que se llama medir y mejorar el time to productivity del nuevo empleado. Es decir, de todas las acciones que hemos ido comentando antes, ¿no? De, oye, ¿tengo el equipo preparado? Sí, no. ¿He hecho este curso inicial? Sí, no, etcétera. Todo eso medirlo con tiempo y a partir de aquí establecer esta suerte de productividad, ¿vale? Entonces tenemos aquí pues la idea de, oye, en identidad y seguridad, pues ¿el multifactor está registrado el día uno que ha venido el empleado? ¿Sí o no? O miramos cuánto tiempo se nos dispara. Al final de todas estas métricas de tiempo, podemos establecer tanto SLAs que pueden conformar el estándar de nuestra empresa, como también ver estadísticas, ¿no? De cómo ha sido la cosa por los 200 empleados que se han unido a la empresa durante este año, ¿no? Y a partir de aquí, pues tomar decisiones. Lo mismo para accesos y licencias. ¿Cuántas veces nos ha pasado el típico de se incorpora alguien y el día 7 tiene una reunión y todavía no tiene acceso al RP? Hostia, pues no, ¿sabes? Es algo que podemos tener en cuenta dentro del proceso y medir que efectivamente eso se haya llevado a cabo, ¿vale? Y por último, aprendizaje, ¿no? Lo que decía. Pues podemos medir hitos como, por ejemplo, el nuevo empleado ha completado el curso 1 a las 72 horas de incorporación. Sí, no. ¿Y cuánto ha tardado? ¿Vale? Y medirlo. O sea, al final medirlo. ¿Vale? Bien. Luego tenemos Power Automate, que Power Automate al final es el hilo conductor de todo este entramado, de todo este flujo de alta de empleado. Pero para quien no lo conozca, es la plataforma low code de Microsoft para crear flujos de trabajo que conectan aplicaciones y datos y que se ejecutan automáticamente. Y aquí podemos tener diferentes formas de ejecución, ¿eh? O sea, por un evento que desencadene el flujo. Por ejemplo, cuando se crea un nuevo registro en la lista altas de SharePoint, entonces lanza una aprobación en Planner, ¿vale? Puede ser a demanda, ¿vale? O sea, puede darse por un evento que se dispare manualmente. De hecho, hay flujos que se pueden activar físicamente. Es decir, esto no sé si lo habéis visto con Amazon, por ejemplo, con los Amazon Dots. Eso también lo podemos hacer desde Microsoft. Podemos tener un botón físico en la oficina que cada vez que le demos a ese botón físico desencadene un flujo. Por ejemplo, comprar palets, ¿vale? Dándole a un botón. Perfecto. O se pueden ejecutar por horario. Es decir, si decimos cada día a las 9 de la mañana, se dispara un flujo que tiene unas acciones, ¿vale? Bueno, ¿para qué vamos a usar Power Automate? Creo que eso es el más evidente, ¿no? Pues para crear flujos que crucen datos y acciones entre las diferentes aplicaciones que intervienen en el proceso de alta empleado. Aquí tenéis que imaginar Power Automate como el hilo conductor entre todas las aplicaciones, ¿vale? Y aquí ejemplos. Pues en el pre-boarding, es decir, antes de que el nuevo empleado, pues efectivamente trabaje en la empresa, podemos hacer diferentes acciones. Aquí tenemos un desencadenador o trigger que nos dice, bueno, cuando se dé de alta un nuevo registro en la lista de SharePoint con este nuevo empleado, entonces vamos a hacer ciertas acciones. La primera, pues aprobaciones de equipo y accesos desde Approval de Teams, ¿vale? Pues lo que decíamos de, vale, pues esta persona ya está creada de alta, prepara el portátil, prepara el acceso al RP, lo que sea.
Podemos hacer notificaciones en Teams, ¿vale? Para que la gente ya sepa que viene el nuevo empleado. Incluso podemos preparar un correo de prebienvenida al manager de, oye, está prevista la incorporación de tal persona el día no sé cuántos, de aquí 2 semanas. Vale, pues perfecto. E incluso todo esto dentro del mismo flujo, podemos ir creando tareas en Planner o documentación en SharePoint, ¿vale? Para ir avanzando cosas. El día uno, pues ¿qué hacemos? Pues bueno, llega el día uno, esto es un flujo programado, ya sabemos que el empleado viene a tal fecha, pues programamos el flujo para que se dispare solo a tal fecha. ¿Y qué hacemos? Pues un mensaje de bienvenida en Teams. De hecho, esto ni siquiera lo hacemos. De cuando empieza una nueva persona, se envía un correo y un mensaje en Teams para todo, para toda la plantilla de, pues bueno, tenemos a tal persona en la casa, un poco su background y demás, ¿no? Perfecto. ¿Qué más tenemos aquí? Pues acciones. Un recordatorio para IT, ¿no? De registrar el Multifactor Authentication, un recordatorio para Viva Learning de, oye, tienes que preparar este curso, etcétera. Y luego, más adelante en el camino, pues otros flujos que podemos tener. Esto ya programados, ¿no? Pues tareas de seguimiento con el empleado. Esto podemos decir, pues mira, cada semana o cada mes, la periodicidad que queráis, lanza un flujo que haga que cree un forms o una tarea en Planner de, oye, tengo que hacer una entrevista de seguimiento con la persona a ver cómo va. Pues perfecto, ¿vale? Ideas del proceso. Insisto, luego uniremos todas las piezas. Pero ahora igual os preguntáis, vale, ¿qué papel juega la IA en todo este proceso? Bueno, pues volvemos a la Power Platform y a la Microsoft Platform. Y en primer lugar, hablamos del centro de IA, que es una funcionalidad de la Power Platform accesible desde Power Apps y Power Automate. Hemos hablado de ella en bastantes webinars. Y esta funcionalidad concentra las herramientas y los modelos de IA predefinidos dentro del ecosistema Power Platform. Ejemplos, como veis aquí. Podemos extraer información clave de un documento, por ejemplo, de facturas. Podemos detectar las opiniones dentro de un texto, etcétera, ¿vale? De hecho, en el último webinar vimos cómo crear y entrenar uno de estos modelos para extraer datos de una tarjeta de embarque y colocarlos en una lista de SharePoint. ¿Para qué usaríamos este modelo aquí? Pues extraemos los datos de un archivo, por ejemplo, el DNI del empleado, que nos lo pasa por correo. Ese correo tiene un adjunto, ese adjunto a través de un flujo de Power Automate pasa al centro de IA, extraemos los datos de ese DNI. Evidentemente tenemos que entrenar al modelo para que lo haga, pero el DNI, como es un formato muy estructurado, pues con 20 ejemplos ya tendrá suficiente el modelo. Y esos datos nos los llevamos a la lista de altas de SharePoint, esa lista que tiene pues todos los datos del empleado, ¿no? Pues DNI y demás entre ellos, ¿vale? Para otra función que nos interesa mucho, extraer datos de un correo del empleado. Si ese empleado, pues, por lo que sea, imaginaos, que la forma de contestar al contrato laboral es que él recibe la plantilla y nos dice, pues mira, mis datos son estos, y nos lo escribe en un correo, podemos recuperar esos datos y ponerlos dentro de la plantilla. Puede ser un caso raro, pero puede funcionar. Y si no, cualquier dato, o sea, cualquier documento que él nos envíe o ella nos envíe, podemos extraer datos clave que nos interesen y ponerlos donde queramos. SharePoint principalmente. Vale. Luego tenemos el tema de los agentes de inteligencia artificial, de los cuales también hemos hablado extensamente. Y aquí comento dos casos muy brevemente. El primero que tenemos son los SharePoint Agents, los agentes de SharePoint. ¿Vale? Y lo que tenemos aquí básicamente es un copilot que podemos personalizar un poquito. O sea, le podemos decir que este copilot mire en el contexto de un sitio, una biblioteca, una carpeta, un archivo de SharePoint y se centre ahí. ¿Vale? No sale a internet a buscar datos ni historias, solo con su conocimiento fundacional, más lo que le digamos que apunte, pues nos dará respuestas sobre eso. ¿Para qué podemos usar esto? Pues para asistir al Departamento de Recursos Humanos durante el proceso, especialmente a nivel documental, ¿no? De consulta de documentos, resúmeme información, tradúceme esto, lo que sea, ¿vale? Luego tenemos Copilot Studio, ¿vale? Que Copilot Studio es una plataforma de Microsoft que permite crear, personalizar y desplegar, y esta parte es importante, desplegar agentes conversacionales inteligentes, ¿vale? Sin necesidad de hacer código. Esto también lo usaríamos para igual dar asistencia al Departamento de Recursos Humanos durante el proceso, especialmente a nivel de procesos propiamente, no a nivel documental, y de coordinación con otros agentes. Esto en otros webinars también comentábamos que la idea que tiene la industria, ya no solo Microsoft,
es que tengamos agentes específicos dentro de la organización, ¿no? El agente de finanzas, el agente de operaciones, el agente de recursos humanos, y entre ellos puedan coordinar tareas de forma autónoma. Que este es el paso que tenemos que dar, ¿vale? O sea, más allá del, luego veremos un diseño de este flujo de alta de empleado, tenemos que ver cómo los agentes creados con Copilot Studio pueden tomar el mando de este proceso y aún acelerarlo más. O sea, al final ser más autónomos, porque al final, fijaos que sí que intervenimos humanos en puntos como aprobaciones y demás, pero esto al final algún día igual también se diluye esta frontera y nosotros solamente quedamos pues para supervisar el proceso, ¿vale? O sea, al final solo nos quedaremos mirando el Power BI de turno y diciendo, vale, vale, la gente ha aprobado estas incorporaciones, uy, aquí ha rechazado algo, vamos a revisar el caso. Pero ya está, o sea, al final los agentes tienen que tomar el mando. Vale, dentro de Copilot Studio, como idea, para que veáis un poco la frontera con los agentes de SharePoint, porque los agentes de Copilot Studio están a años luz de los de SharePoint. En Copilot Studio podemos definir cuatro características que hacen que este agente sea o pueda ser autónomo. La primera es el conocimiento, el decirle a la gente sobre qué origen de conocimiento puede apuntar. Y aquí comentaros una cosa, Copilot Studio están haciendo y los orígenes de conocimiento que tiene son limitados, pero es decir, puede mirar muchísima cantidad de información, pero estos orígenes mes a mes van creciendo, o sea, Microsoft va añadiendo orígenes cada mes. A lo que voy es que ahora, como veis aquí, pues tenéis obviamente SharePoint y OneDrive, obviamente Dataverse, obviamente Fabric, pero también tenéis orígenes de datos de fuera del ecosistema de Microsoft. Tenéis aquí Salesforce, tenéis Oracle, tenéis Confluence, pero esto irá a más, ¿vale? Con lo cual, ojo porque esto va a ser muy importante. Luego la parte de acciones, que realmente este es un punto diferencial. Las acciones son bloques funcionales que permiten a la gente pues, conectarse con otros sistemas, poder hacer tareas de forma autónoma, poder llamar a flujos o poder desencadenar flujos. El propio agente, dadas unas condiciones, va desencadenando flujos. Con lo cual, eso también rompe un poco el paradigma que os comentaba antes, de que en el flujo de alta de un empleado somos nosotros quienes desde Power Automate, luego veréis en la solución prevista, vamos definiendo diferentes desencadenadores y diferentes acciones. Con los agentes autónomos, estos desencadenadores los van decidiendo ellos y estas acciones las van preveyendo ellos, ¿vale? Es un poco un caso más complejo, pero yo creo que esto es el paradigma al que todos iremos llegando en los próximos años, ¿vale? Luego también tenemos la parte de lógica, saber cómo se tiene que comportar en función de unas condiciones y, muy importante, la parte de canales. Porque la parte de canales, como os decía, podemos decidir dónde desplegar nuestro agente de IA. Y este dónde desplegar, como veis aquí, ya no es solo en herramientas de Microsoft como Teams o SharePoint, sino que lo podemos llevar a nuestra web, a nuestras aplicaciones propias, a aplicaciones de fuera del entorno de Microsoft. Con lo cual, ese chatbot muy básico, muy limitado que teníamos hasta ahora para decir, oye, mira, haz un poco de asistencia al usuario que viene a mi página web para contestarle cuatro preguntas y ya está. No, vas a tener un pedazo de experto que puede contestar prácticamente de todo con el conocimiento de tu empresa, ¿vale? Con lo cual, muy a tenerlo en cuenta. Básicamente decimos de que un agente con estas cuatro cosas es un agente autónomo. No entro aquí porque tenemos más cosas que ver, ¿vale? Bien, al margen de las soluciones de Microsoft, os queremos comentar que estamos desarrollando una serie de productos internamente. Y para este flujo de alta de empleados creemos muy interesante el uso de Opinatics. Opinatics es una plataforma desarrollada por Itekia que permite crear, lanzar y analizar encuestas inteligentes diseñada para medir satisfacción, compromiso o cualquier métrica clave de clientes, empleados o otras audiencias. Está construida sobre un modelo de encuestas flexibles que permiten ser puntuales, un one shot, o continuas o relanzables para comparar resultados a lo largo del tiempo. Y aquí lo usaríamos para crear encuestas al nuevo empleado sobre satisfacción, compromiso y las propias encuestas de evaluación de rendimiento. De hecho, en Opinatics, y os muestro por aquí la aplicación como es, ya veis, es un SaaS de toda la vida, ¿vale? Tenemos aquí, cuando vamos a crear una nueva encuesta, pues tenemos aquí diferentes plantillas y tenemos una encuesta de onboarding también, ¿vale? Que podríamos usar para, pues, medir. Ya veis aquí todas las preguntas creadas, con todos los tipos de preguntas y demás, ya la podríamos lanzar, ¿vale? Sobre la audiencia que quisiéramos.
ya lo tenemos preparado para medir. Y de hecho, pues lo dicho, tenemos una parte de analítica en tiempo real, con gestión por inteligencia artificial, que es muy interesante, ¿vale? Quien le interese, pues podemos hablar de esto. Vale, vamos a unir las piezas. Entonces, aquí tenemos nuestro proceso de alta de empleado. Con todas las soluciones que hemos visto hasta ahora, vamos a ir viendo fase a fase qué soluciones necesitamos. Por tiempo, no podemos hacer una demo de todo el proceso completo, así que vamos a ir viendo los titulares del diseño funcional de cada fase como ejercicio que podéis aplicar a procesos que queráis digitalizar y automatizar. De hecho, cuando preparábamos este webinar, empezamos a preparar una demo de todo junto, pero de verdad que hay tantos saltos que creo que el discurso se desvirtúa un poco. Entonces, lo que vamos a hacer es ver como una previa de diseño funcional para unir todo esto. Insisto, el objetivo que más nos interesa ahora es que seáis capaces de decir, tengo esta necesidad, tengo estas piezas, bueno, puedo construir cosas sobre ello. Evidentemente, cada uno sabrá cuál es el foco de su actividad y su negocio. No pretendemos que construáis todas las soluciones, para eso existen empresas como Itekia, pero el poder diseñar estas soluciones o saber qué es lo que queréis acelera muchísimo el proceso. O sea, al final, si nos damos la mano en este sentido, podemos acelerar mucho y esto va muy bien porque reducimos tiempos y reducimos costes en este tipo de proyectos para vosotros. Bien, lo dicho, aquí vamos a ir viendo cada una de estas fases, pues va a tener una diapositiva con las herramientas que tenemos y los pasitos que damos, ¿vale? La primera, recopilación de datos personales y documentación. Pues bueno, aquí veréis que la mecánica es muy similar, ¿no? Tenemos aquí la lista de SharePoint que se llama altas de empleado, que este desencadenador, cuando creamos un nuevo elemento en esa lista, pues nos va a hacer una validación de los campos, nos va a guardar como adjuntos en ese registro los archivos que tengamos en una biblioteca de SharePoint y con Purview le vamos a poner la etiqueta de sensibilidad de recursos humanos con unas políticas que viene detrás y con esto el flujo nos irá a Teams a hacer una aprobación en el canal de recursos humanos. Vale. La parte de firmas y contratos, ¿qué hacemos? Recuperamos el Word, generamos ahí un contrato con unos campos editables y con los datos que tengamos en la columna de altas, rellenamos ese, ese Word. Todo lo que sean procesos así, evidentemente está construido en base a Power Automate con un desencadenador y una serie de acciones, ¿vale? Cuando tenemos todos los datos, pasamos, de hecho, este Word a impresión PDF. Esto es un paso más del proceso en Power Automate y lo pasamos a firma a través de un proveedor de firma electrónica, que en este caso es DocuSign, por poner uno, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, eso ya lo tiene, se envía un correo electrónico al nuevo empleado. Cuando el nuevo empleado lo firma, pues este nuevo documento firmado se va a la carpeta contratos del sitio de SharePoint, ¿vale? Alta en la seguridad social. Este es un pasito un poco más, bueno, digamos, más difícil de automatizar, pero también lo hemos visto en diferentes webinars. Haciendo uso de Power Automate Desktop, podemos generar pequeños robots, bueno, o no tan pequeños, que simulen una serie de acciones en portales web o en aplicaciones de escritorio, lo que sea. Al final lo que hacía, si os acordáis, es reproducir una serie de acciones de forma repetitiva. Aquí no tiene inteligencia artificial, sino que hace repetición de acciones, pero igualmente es súper útil, porque si siempre tenemos que hacer lo mismo, pues lo va a hacer perfectamente. Ejemplo, si tengo que entrar en la web de la Tesorería de Seguridad Social, acceder con certificado electrónico y hacer una serie de pasos, todo eso lo podemos grabar como si fuera una macro de un Excel y que luego lo reproduzca un robot y que lo reproduzca un robot dada una fecha que desencadene el flujo o dada una condición, ¿vale? En el último webinar lo hacíamos haciendo una compra en Amazon, si alguien asistió, ¿vale? Teníamos una compra recurrente cada viernes de decir, compra este producto, pues le decíamos al robot, compra este producto el viernes y ejecutaba la acción que forzamos en la demo y el robot iba a Amazon, hacía los pasitos y ya está, ¿vale? Esto mismo lo podríamos hacer así, es una opción de automatización, pero sabemos que es más delicada. Si no, es la opción de tener una API y a partir de esa API decirle, pues mira, qué datos tengo que hacer, pues el post de qué datos para ese registro y a partir de aquí meterlo en el flujo de Power Automate y automatizarlo. Opciones hay, ¿vale? Entonces, a partir de aquí, como tenemos ya
el alta en la seguridad social, tenemos aquí el PDF que podemos descargar de su portal y demás. Pues de nuevo, un recordatorio a recursos humanos a través del canal de Teams, un archivado en SharePoint y seguimos. Vale, estamos aquí, preparación de acceso a herramientas y sistemas. ¿Qué hacemos aquí? Pues cuando el manager apruebe el paso anterior, de que ya teníamos el alta dada, pues creamos el usuario, todo lo que hemos visto, ¿no? Entra ID para identidad, accesos y demás, asignamos licencias y demás. Todo este trabajo que estamos haciendo aquí, que son pasitos dentro del flujo de Power Automate, acaba con una modificación del registro en altas para decir, aquí hay un campo que está inventado, ¿no? ¿El trabajador está listo para trabajar? Sí, no. Y de hecho, este sí, no puede disparar más tareas dentro de este flujo de Power Automate, ¿vale? Dices que ese registro de esa lista de SharePoint está en estado sí. Vale, pues lo siguiente es lanzar unas tareas para IT. ¿Qué tareas son? Pues bueno, aquí tenemos, después de acceso a herramientas y sistemas, tenemos la preparación del puesto de trabajo. Cuando ya está listo para trabajar ese trabajador, nos llega un aviso, que se puede ser por correo, por Teams, lo que sea, a la persona de IT para decir, oye, apruébame este alta si quieres, y el propio flujo puede crear las tareas en Planner de forma automatizada en base a una plantilla, ¿vale? Y a partir de aquí seguimos, asignamos al técnico y generamos fecha objetivo, ¿vale? Para decir, antes de que esa persona se incorpore, pues tiene que tener preparado el portátil, tiene que tener preparado el móvil y los demás, ¿vale? Entonces, el técnico de IT hace sus trabajos y cuando acaba, pues marca como listo y seguimos. Primer día de trabajo, vale, tenemos un flujo que puede identificar, un flujo aparte que puede identificar que el 27 de enero se incorpora una persona. Vale, pues ese 27 de enero se van a lanzar tres reuniones. Una de bienvenida a recursos humanos, una de onboarding de IT y un one-to-one con el manager, que eso puede ser tres reuniones separadas dentro de Outlook. Incluso estas tres reuniones se puede buscar si las personas que van a atender esa reunión tienen disponibilidad o no en sus agendas, que eso es un poco más complicado, pero también se puede hacer. Vale, hacemos todo esto y dentro del canal de recursos humanos podemos enviar una tarjeta a donde esté el nuevo empleado y aquí darle accesos a la intranet en SharePoint, a diferentes políticas que tengamos que pueden estar dentro del canal de recursos humanos en el propio Teams, canales de Teams o soporte técnico, ¿vale? Y aquí ya si queréis rizar el rizo y esto ser más papistas que el Papa, pues se puede registrar la asistencia a las sesiones, ¿vale? Formación inicial, pues aquí ya entra Viva Learning, ¿vale? Aquí ya marcamos, pues como el alta ya está completada en la lista de SharePoint y a partir de aquí se puede lanzar el mensaje o lo que sea para decirle a ese usuario, oye, tienes prevista esta ruta de aprendizaje, este Learning Path en Viva Learning, dale caña, ¿vale? Entonces a partir de aquí podemos programar una evaluación o podemos actualizar el progreso en la ficha de empleados si queréis, ya os digo, de ir viendo pues qué está haciendo y qué no. Incluso lo que comentábamos antes, lo lógico, bueno, lo lógico. La alternativa que proponemos es hacerlo en base a Power BI, o sea, hacer un informito para ir viendo pues cómo va superando los cursos. Vale. En asignación de tareas iniciales, pues lo dicho, a través de Planner, pues podemos ir descargándole a ese nuevo empleado pues las cosas que tiene que ir haciendo. Y en la evaluación de rendimiento a través de Opinatics podemos ir lanzando las encuestas y haciendo analítica de ellas mediante IA. Y además, cosa que no he explicado antes, Opinatics tiene un chat en el cual podemos contactar directamente con el manager para compartir impresiones de la propia encuesta sin salir de Opinatics. Bien, como conclusiones, sé que hemos comentado muchas cosas, ha sido un webinar denso, pero tres ideas claras para irnos de aquí. La primera, es interesante y rentable, insisto, es que este ejercicio es pensando en vuestra economía, ¿eh? De hecho, este webinar ha sido pensando en vuestra economía. Es identificar los usos que podemos darle a los productos de Microsoft, sobre todo si los estamos pagando y no los estamos usando. Entonces, en este sentido, aprender que podemos conectar un SharePoint y un Outlook con Power Automate para automatizar un proceso es muy interesante. Puede que luego digáis, bueno, me busco a alguien que construya esta idea y demás, pero si vosotros la podéis diseñar, insisto, acelera y mucho el desarrollo de todo el proyecto. Segunda idea, y creemos que esta tiene que calar, no hay que ser programador para empezar a construir estas soluciones, o al menos para diseñarlas. O sea, como hemos visto en el caso de Microsoft,
existe la Power Platform y con una mínima formación podéis crear soluciones digitales. De nuevo, aquí está el debate de si efectivamente debéis dedicar el tiempo a esto o no, pero la posibilidad existe. Y luego, por último, como siempre, el que mucho abarca, poco aprieta, con lo que lo recomendable es empezar por algo pequeñito, algo periódico que sea un cuello de botella, que obstruya vuestro trabajo, que os quite tiempo. Seguro que si empezamos y sobre todo resolvemos algo pequeño, podemos ganar visibilidad dentro de la organización y confianza, ¿no? Pues para abordar proyectos más grandes. En el día de hoy teníamos un proceso de 9 fases y de verdad que esto está muy resumido, pero había decenas de tareas por medio. Entonces, no hay que abarcar tanto desde el principio. O sea, quizá podemos empezar por abordar, en el caso de este proceso, la parte de recopilación de datos del nuevo empleado, la acabamos y a partir de ahí seguimos, ¿vale? O sea, esto es un error muy habitual de decir, no, quiero una solución enorme y tiene que salir en 6 meses. Esto lo escuchamos mucho. De decir, quiero esto que es enorme en 6 meses. Vale, pero luego si la persona en cuestión lo analiza y ve todo el trasfondo que tiene eso, se da cuenta de que no son 6 meses. Entonces, en lugar de abarcar todo, vamos a coger aquello que os quema, no tiene que ser la primera fase del proceso, pero aquello que os queme, por ejemplo, podría ser aquí el tema de la gestión de los dispositivos con Intune, porque de verdad que esto es un coladero de horas de IT. Pues oye, mirad esa parte y automatizad esa parte, y a partir de ahí, otra cosa, y otra cosa, y otra cosa, ¿vale? Bien. Bueno, si alguien quiere contactarnos, si alguien quiere que le ayudemos, de hecho, si alguien quiere entrar en más detalle de este flujo que acabáis de ver, podéis contactarnos a través de este correo que vemos por pantalla o a través de nuestra web en la sección contacto. Vemos que no han salido preguntas durante la presentación. Ya sé que esta ha sido densa, lo sé, y me disculpo por ello. Pero bueno, si alguien tiene alguna pregunta, pues tenemos un par de minutillos para comentar. Bueno, creo que no hay preguntas. También sé que estamos a principio de año, estamos arrancando y... Vale. Alejandro dice, me gustaría, si es posible, ver el flujo. Siento no hablar, el ordenador es nuevo y el micrófono no funciona. No, Alejandro, lo que te comentaba, el flujo como tal no lo hemos programado, o sea, no lo hemos creado en Power Automate, sino que lo hemos conceptualizado y por eso lo hemos puesto en esta suerte de tabla súper grande con todas las fases y demás. De todas formas, si quieres, podemos agendar una llamada tú y yo y te enseño sobre Power Automate y podemos reproducir unos flujos y podemos adaptarnos al problema que tengas si lo quieres ver, ¿vale? O sea, si quieres, escríbeme o te escribo y lo vemos, ¿vale? Vale, gracias. Bien, pues creo que no hay más preguntas, así que si os parece lo dejamos aquí. Muchísimas gracias a todos y a todas por asistir a este webinar, que os enviaremos la grabación en breve y que tengáis muy buen día. Muchas gracias.